Hoy voy a contarles la historia más dolorosa y al mismo tiempo más liberadora de mi vida. Una historia que comenzó con la traición más cruel que puede existir, la de la persona que juraste amar para toda la vida. Mi nombre es Elena, tengo 52 años, y durante 25 años creí que tenía el matrimonio perfecto. Pero esa noche, en el evento más importante de nuestras vidas profesionales, descubrí que había estado viviendo una mentira. Lo que mi esposo Ricardo no sabía era que yo tenía en mis manos el poder de cambiar todo en un instante. Si quieres saber cómo terminó esta historia. Como la mujer que fue bloqueada y humillada públicamente se convirtió en la protagonista de la noche más espectacular. Suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que mi voz llegue a más personas que, como yo, necesitan recordar que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Todo comenzó hace 3 meses, cuando Ricardo llegó a casa con una sonrisa que yo no había visto en años. Traía en sus manos una invitación elegante. De esas que se sienten caras solo al tocarlas. Era para la gala anual de empresarios de nuestra ciudad, el evento más exclusivo del año, donde se reunían los magnates más importantes del país. Elena, mi amor, me dijo con una emoción que parecía genuina, por fin llegó. La empresa ha crecido tanto que nos invitaron a la gala más prestigiosa de la región. Es nuestro momento de brillar. Recuerdo que sentí una mezcla de orgullo y nerviosismo. Durante años había trabajado desde las sombras, apoyando cada decisión de Ricardo, cada inversión, cada estrategia. Era yo quien se quedaba despierta hasta altas horas revisando contratos, quien sugería mejoras en los proyectos, quien mantenía las finanzas familiares organizadas para que él pudiera invertir todo en hacer crecer su empresa de construcción. Pero siempre desde el anonimato. Siempre siendo la esposa de Ricardo Mendoza. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de preparativos. Ricardo estaba eufórico, hablando constantemente sobre la gala, sobre las conexiones que haría, sobre cómo este evento podría cambiar el rumbo de su carrera. Yo, como siempre, me ocupé de todos los detalles. Contraté a una diseñadora para mi vestido, reservé cita en el salón de belleza. Incluso estudié la lista de invitados para poder mantener conversaciones inteligentes con las esposas de los otros empresarios. Va a ser nuestra noche, Elena, me repetía Ricardo cada vez que hablábamos del evento. Nuestro momento de demostrar que hemos llegado al siguiente nivel, pero hubo señales que ahora, viéndolo en retrospectiva, debí haber notado. Ricardo comenzó a llegar más tarde a casa, siempre con excusas relacionadas con el trabajo. Sus llamadas se volvieron más frecuentes y misteriosas. Cuando sonaba su teléfono, se alejaba para contestar. Una noche lo escuché susurrando en el jardín, y cuando le pregunté quién era, me dijo que eran asuntos de la empresa. Nada importante, también empezó a ser más crítico conmigo. Comentarios aparentemente inocentes sobre mi apariencia, mi forma de hablar, mi manera de vestir. Para la gala vas a necesitar algo más sofisticado, me dijo un día mirándome de arriba abajo. Estaremos rodeados de gente muy elegante, muy culta. No podemos desentonar. En ese momento, lo tomé como nerviosismo por el evento importante. Pensé que solo quería que todo saliera perfecto. Nunca imaginé que estaba preparando el terreno para lo que vendría después. La semana antes de la gala, algo extraño sucedió. Ricardo recibió una llamada mientras estábamos cenando y su rostro cambió completamente. Se puso pálido, nervioso. Y cuando colgó me miró con una expresión que nunca había visto antes. Elena, necesito hablar contigo sobre la gala, me dijo con voz temblorosa. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con las invitaciones? No, es que, bueno, la empresa tuvo algunos cambios de último minuto en la mesa asignada. Parece que solo tengo una invitación. Lo miré confundida. ¿Cómo que solo una invitación? La carta decía claramente que era para matrimonios. Sí, pero ya sabes cómo son estas cosas corporativas. A veces hay cambios de último minuto. Lo importante es que yo vaya y represente bien a la empresa. ¿Tú entiendes, verdad? No entendía nada. Después de meses de preparativos, después de haber comprado un vestido carísimo, después de haber cancelado otros compromisos por esa fecha, me estaba diciendo que no podía ir. Pero Ricardo tenía una forma de manipular las situaciones que me hacía dudar de mi propia percepción de la realidad. Además, continuó, probablemente te aburras. Va a ser puro protocolo, discursos largos. Conversaciones de negocios. No es realmente tu ambiente. Esas palabras me dolieron más de lo que estaba dispuesta a admitir. Después de 25 años de matrimonio. Después de haber sido su compañera en todo. Me estaba diciendo que no era suficientemente sofisticada para su mundo. Esa noche no pude dormir. Algo dentro de mí sabía que había más en esta historia de lo que Ricardo me estaba contando. Al día siguiente, mientras él estaba en el trabajo, decidí investigar por mi cuenta.
Llamé al hotel donde se realizaría el evento y pregunté sobre las invitaciones. La recepcionista fue muy amable y me confirmó que efectivamente todas las invitaciones eran para parejas. No había habido ningún cambio de último minuto en la política del evento. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Ricardo me había mentido descaradamente. Pero, ¿por qué? ¿Qué razón podría tener para no querer que yo fuera a la gala? La respuesta llegó de la manera más dolorosa posible. 2 días antes del evento. Estaba organizando el closet de Ricardo cuando encontré algo que cambió mi vida para siempre. Detrás de sus trajes, escondida entre las fondas de la tintorería, había una segunda invitación a la gala, pero esta no tenía mi nombre. Decía claramente, Singer Ricardo Mendoza y acompañante. Y en una nota manuscrita adjunta, con letra que no reconocí, estaba escrito, mi amor. No puedo esperar a ser presentada como tu pareja en el evento más importante del año. Será nuestro debut oficial. Te amo, Sofía, el mundo se detuvo a mi alrededor. 25 años de matrimonio. 25 años de lealtad incondicional, de sacrificios, de apoyo constante, y Ricardo tenía a otra mujer. No solo eso, sino que planeaba presentarla públicamente como su pareja en el evento más prestigioso de la ciudad. Mientras a mí me dejaba en casa con mentiras patéticas. Me senté en el piso del closet y lloré como no había llorado en años. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de rabia, de indignación, de humillación. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a tratarme de esa manera, después de todo lo que habíamos construido juntos? Pero después de llorar, algo extraño pasó. Una calma extraña se apoderó de mí. Una claridad mental que no había experimentado nunca antes. Ricardo pensaba que me tenía controlada, que podía disponer de mí como quisiera. Que yo me quedaría callada y sumisa como siempre había hecho. Pero se había equivocado. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, actué con total normalidad. Le pregunté sobre su día, le serví la cena. Le sonreí como siempre. Él no tenía idea de que yo sabía todo. ¿Ya estás resignada con lo de la gala? Me preguntó con una sonrisa condescendiente. Por supuesto, mi amor, le respondí con la voz más dulce que pude fingir. Tienes razón. Probablemente no sea mi ambiente. Mejor me quedo en casa viendo películas. Vi cómo se relajaba. Cómo su cuerpo se destensaba pensando que había salido airoso de su engaño. Si hubiera sabido lo que yo estaba planeando, no habría dormido tan tranquilo esa noche. Al día siguiente, mientras Ricardo estaba en una reunión importante que ahora sabía que era probablemente una cita con Sofía, yo puse mi plan en marcha. Lo primero que hice fue ir al banco. Durante todos estos años, yo había sido muy cuidadosa con mis finanzas personales, mientras Ricardo invertía todo en su empresa. Yo había estado ahorrando en secreto, no por desconfianza, sino por prudencia. Tenía una cuenta de ahorros que él no conocía, alimentada por pequeñas cantidades que apartaba cada mes de la mesada que él me daba. Lo que Ricardo no sabía era que esos pequeños ahorros, acumulados durante 25 años y invertidos inteligentemente, se habían convertido en una suma considerable, suficiente para cambiar el rumbo de cualquier evento. Mi segunda parada fue en la oficina del organizador de la gala. Me presenté como la esposa de Ricardo Mendoza y pedí hablar con el coordinador general del evento. Señora Mendoza, me dijo el coordinador. Qué gusto conocerla. Su esposo nos ha hablado mucho de usted. Imagino que sí. Respondí con una sonrisa que él no pudo descifrar. Vengo porque quiero hacer una contribución especial al evento de esta noche. Le expliqué que quería convertirme en la patrocinadora principal de la gala. Mi contribución sería tan significativa que me daría derecho no solo a asistir, sino a dar el discurso de apertura del evento. Los ojos del coordinador se iluminaron cuando mencioné la cifra que estaba dispuesta a aportar. Era una cantidad que transformaría la gala de un evento elegante en una experiencia verdaderamente inolvidable. Por supuesto, señora Mendoza, me dijo emocionado. Será un honor tenerla como nuestra patrocinadora principal. ¿Le gustaría que modifiquemos el programa para incluir su discurso? Sí. Le dije con una sonrisa que ahora sé que debió haberle parecido misteriosa. Tengo algunas cosas muy importantes que compartir con todos los asistentes. Mi tercera parada fue en la boutique más exclusiva de la ciudad. Si iba a ser la protagonista de la noche, necesitaba verme como tal. Me probé varios vestidos hasta encontrar el perfecto, un diseño en azul marino de una casa de alta costura, elegante pero con personalidad que me hacía sentir poderosa y hermosa. La dependienta, que claramente reconoció el vestido como una pieza única, me miró con admiración. Señora, se ve absolutamente radiante. Este vestido fue hecho para usted. Tenía razón. Cuando me miré en el espejo, no vi a la esposa sumisa y controlada que había sido durante 25 años. Vi a una mujer fuerte, independiente, lista para reclamar su lugar en el mundo.
Esa tarde, mientras me preparaba para la gala en el hotel, llamé a Ricardo. Sabía que estaría nervioso, probablemente vistiéndose para su gran noche con Sofía. ¿Cómo te sientes, mi amor? Le pregunté con fingida preocupación. Nervioso por la gala. Un poco, me respondió. Y pude escuchar ruido de fondo que confirmaba que no estaba solo. Pero va a salir todo perfecto. Es una lástima que no puedas acompañarme, pero ya habrá otras oportunidades. Por supuesto que sí, le dije. Y casi no pude contener la risa. Estoy segura de que va a ser una noche que nunca olvidarás. Así será. Te amo, Elena. Yo también te amo, Ricardo. Le mentí por última vez. Cuando llegué al hotel, el ambiente era exactamente como me lo había imaginado. Los empresarios más importantes de la región estaban ahí, acompañados de sus elegantes esposas. El salón estaba decorado de manera exquisita, con arreglos florales que probablemente costaron más que el salario mensual de una familia promedio. Me dirigí directamente a la mesa principal, donde el coordinador del evento me esperaba con una sonrisa enorme. Señora Mendoza, se ve absolutamente espectacular, me dijo mientras me acompañaba a mi lugar. Su contribución ha hecho de esta gala la más elegante que hemos tenido jamás. Desde mi posición privilegiada, tenía una vista perfecta de toda la entrada del salón. Y ahí fue cuando los vi llegar. Ricardo entró por la puerta principal, impecablemente vestido con el smoking que yo le había ayudado a escoger. Del brazo llevaba a una mujer joven, probablemente unos 15 años menor que yo, rubia, delgada, con un vestido rojo que gritaba mírenme desde lejos. Tenía que ser Sofía. Vi cómo Ricardo se pavoneaba, presentándola a otros empresarios como si fuera el trofeo más preciado de la noche. La forma en que la miraba, en que le susurraba cosas al oído, en que mantenía su mano constantemente en su espalda, me confirmó que esta no era solo una aventura. Esta era una relación seria que había estado desarrollándose probablemente durante meses. Lo que más me dolió fue ver lo feliz que se veía, más feliz de lo que lo había visto conmigo en años. Era como si hubiera quitado un peso de encima. Como si por fin pudiera ser quien realmente quería ser. Pero también vi algo más en su comportamiento: nerviosismo. Sus ojos recorrían constantemente el salón, como si estuviera buscando algo o alguien. Probablemente temía que alguien que me conociera estuviera presente y le hiciera preguntas incómodas sobre mi ausencia. Durante la primera hora del evento, observé cómo Ricardo y Sofía se movían por el salón. Él la presentaba a todos con orgullo, mientras ella sonreía y coqueteaba con cada hombre importante que conocían. Era obvio que estaba disfrutando su papel de nueva señora Mendoza, aunque oficialmente todavía no lo fuera. Varias personas se acercaron a preguntarle a Ricardo por mí. Había conocidos que sabían de nuestro matrimonio y extrañaban mi presencia. Cada vez que alguien hacía esta pregunta, yo veía cómo Ricardo se ponía incómodo, inventando excusas vagas sobre mi salud o compromisos familiares. Elena no se sentía muy bien esta noche. Lo escuché decir a uno de sus colegas. Ya saben cómo son las mujeres a cierta edad. Se estresan mucho con estos eventos sociales. Esa frase me llenó de una rabia que tuve que contener con todas mis fuerzas. No solo me había traicionado, sino que ahora me estaba ridiculizando públicamente para justificar la presencia de su amante. Finalmente llegó el momento que había estado esperando. El coordinador del evento se acercó al micrófono del escenario principal y pidió silencio. Damas y caballeros, anunció con voz potente, antes de proceder con la cena, tenemos el honor de escuchar unas palabras de nuestra patrocinadora principal de esta noche. Una mujer extraordinaria que ha hecho posible que esta gala sea la más espectacular de nuestra historia. Por favor, reciban con un fuerte aplauso a la señora Elena Mendoza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo Ricardo se quedó petrificado, como si hubiera visto un fantasma. Su rostro se puso blanco como el papel, y su mano, que había estado acariciando la espalda de Sofía, se quedó suspendida en el aire. Sofía, confundida, lo miró sin entender qué pasaba, mientras todos los ojos del salón se dirigían hacia mí cuando me levanté de mi lugar en la mesa principal. El camino hacia el escenario me pareció eterno y al mismo tiempo instantáneo. Podía sentir las miradas de todos los asistentes, los murmullos de sorpresa, la confusión generalizada. Pero sobre todo, podía sentir los ojos de Ricardo clavados en mí, llenos de pánico y terror. Cuando llegué al micrófono, tomé un momento para respirar profundamente y mirar a toda la audiencia. Ahí estaban los empresarios más poderosos de la región, sus esposas elegantemente vestidas y en una mesa cerca del centro. Mi esposo infiel con su amante, ambos viéndome como si hubiera regresado de entre los muertos. Buenas noches, damas y caballeros, comencé con voz clara y firme. Mi nombre es Elena Mendoza y esta noche quiero compartir con ustedes una historia sobre el matrimonio, la lealtad
y el verdadero significado de la dignidad. Un murmullo de expectativa recorrió el salón. Todos sabían que algo importante estaba a punto de suceder. Durante 25 años, continué. He estado casada con el señor Ricardo Mendoza, quien está presente esta noche en una mesa cerca del centro del salón. Todos los ojos se dirigieron hacia Ricardo, quien parecía querer que la tierra se lo tragara. Sofía, finalmente entendiendo la situación, se había puesto igual de pálida que él. Durante estos 25 años he sido una esposa dedicada, leal y comprometida. He apoyado cada sueño, cada proyecto, cada ambición de mi esposo. He sacrificado mis propios deseos por el bien de nuestra familia y de su carrera. He sido su confidente, su consejera, su compañera incondicional. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran en la audiencia. Podía ver rostros de comprensión y simpatía entre las mujeres presentes. Muchas de ellas probablemente se identificaban con mi historia. Sin embargo, continué, elevando ligeramente el tono de voz. Hace una semana descubrí que, durante los últimos meses, mi esposo ha estado manteniendo una relación extramarital con la señorita que lo acompaña esta noche. Un murmullo de shock recorrió el salón. Varias mujeres se llevaron las manos a la boca, y vi cómo algunos hombres miraban incómodamente a sus propias esposas. Más doloroso aún, seguí. Mi esposo me mintió acerca de este evento. Me dijo que no podía acompañarlo porque solo tenía una invitación, cuando en realidad planeaba traer a su amante para presentarla públicamente como su nueva pareja. Ricardo intentó levantarse de su silla, probablemente para detenerme o para salir corriendo. Pero las miradas de todos los presentes lo mantuvieron clavado en su lugar. Era como si estuviera paralizado por la vergüenza. Ahora, dije con una sonrisa que había estado guardando para este momento, algunos de ustedes se preguntarán por qué estoy aquí, porque soy la patrocinadora principal de esta gala. ¿Y por qué he decidido compartir esta historia tan personal con todos ustedes? Miré directamente a Ricardo antes de continuar. La respuesta es simple. Durante 25 años, mientras mi esposo construía su empresa, yo construí mi propia independencia financiera. Pequeños ahorros, inversiones inteligentes, decisiones financieras prudentes que él nunca conoció porque nunca se molestó en preguntarme qué hacía con mi tiempo o con el dinero que yo gestionaba. Ahora tenía la atención completa de toda la audiencia. Incluso los meseros habían detenido su trabajo para escucharme. Esta noche, he contribuido con una suma significativa para hacer de esta gala un evento verdaderamente memorable. No lo hice por venganza, sino por dignidad. No lo hice para humillar a mi esposo, sino para demostrarme a mí misma y a todas las mujeres que están aquí esta noche que tenemos más poder del que a veces creemos tener. Varias mujeres en la audiencia comenzaron a sentir con la cabeza y pude ver lágrimas de emoción en algunos rostros. El matrimonio, continué, debe estar basado en el respeto mutuo, en la honestidad y en el compromiso verdadero. Cuando uno de los dos decide romper ese pacto sagrado, la relación se termina, no importa cuántos años hayamos invertido, no importa cuánto hayamos sacrificado. La dignidad personal debe estar por encima de todo. Miré una vez más hacia Ricardo, quien ahora tenía la cabeza gacha y parecía querer desaparecer. Por eso, esta noche, frente a todos ustedes, quiero anunciar que mañana mismo iniciaré los trámites de divorcio. No por venganza, no por despecho, sino porque he decidido que merezco un compañero que me valore, que me respete, y que sea tan leal conmigo como yo lo fui con él. El aplauso comenzó lentamente, con una o dos personas, pero rápidamente se extendió por todo el salón hasta convertirse en una ovación de pie. Las mujeres aplaudían con particular entusiasmo, y muchos hombres parecían reflexionar profundamente sobre mis palabras. Cuando el aplauso finalmente cesó, continué con la parte más importante de mi mensaje. Pero esta noche no se trata solo de mi historia personal. Se trata de recordarnos a todos que las relaciones auténticas, ya sean matrimoniales, familiares o de negocios, deben estar construidas sobre bases sólidas de honestidad y respeto mutuo. Hice una pausa para beber un poco de agua, y aproveché para observar el impacto de mis palabras en la audiencia. La mayoría de las personas estaban completamente absortas en mi discurso, incluso Sofía, quien había estado intentando hacerse invisible, ahora me miraba con algo que parecía ser respeto. A las mujeres que están aquí esta noche, dije dirigiéndome específicamente a ellas. Quiero decirles que nunca es demasiado tarde para valorarse a sí mismas. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merecen. Y nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Vi cómo varias mujeres se secaban las lágrimas discretamente y como sus esposos las miraban con expresiones incómodas pero reflexivas. A los hombres, continué, les recuerdo que, detrás de cada mujer fuerte, hay años de decisiones difíciles, de sacrificios silenciosos, de amor incondicional que muchas veces se da por sentado.
No subestimen nunca el poder y la sabiduría de sus compañeras. Algunos hombres asintieron pensativos, mientras otros evitaban el contacto visual conmigo. Finalmente, dije preparándome para el cierre de mi discurso. Quiero dedicar esta noche a todas las mujeres que en algún momento han sentido que perdieron su identidad en una relación. Quiero decirles que nunca la perdieron realmente. Solo la guardaron temporalmente mientras cuidaban de otros. Pero siempre está ahí, esperando a ser redescubierta. El salón estaba completamente silencioso. Incluso los empleados del hotel habían dejado de moverse para escucharme. La contribución que he hecho esta noche a esta gala no es solo financiera. Es simbólica. Representa mi inversión en mi propio futuro, en mi propia dignidad y en mi propia libertad. Y espero que inspire a otras mujeres a hacer sus propias inversiones en sí mismas. Tomé una última pausa antes de mi cierre final. Así que esta noche, mientras disfrutan de esta hermosa gala, les pido que brinden conmigo, no por mi matrimonio que está terminando, sino por los nuevos comienzos que siempre son posibles, por la dignidad que nunca debe ser negociable, y por el amor propio que debe ser la base de cualquier relación saludable. Levanté la copa de champán que el coordinador del evento me había traído al escenario. Salud, dije con voz fuerte y clara. Salud, respondió todo el salón al unísono, mientras todos levantaban sus copas. La ovación que siguió fue aún más intensa que la anterior. Las personas se pusieron de pie espontáneamente, aplaudiendo no solo por mi discurso, sino por lo que representaba. Varias mujeres se acercaron al escenario con lágrimas en los ojos, extendiéndome la mano en señal de solidaridad y admiración. Mientras bajaba del escenario, pude ver cómo Ricardo y Sofía se levantaban discretamente de su mesa y se dirigían hacia la salida. Él no podía enfrentar las miradas de juicio de sus colegas, ni las conversaciones incómodas que inevitablemente vendrían después de mi revelación pública. Pero yo no sentí satisfacción por su humillación. Sentí algo mucho más poderoso, sentí liberación. El resto de la noche fue mágico de una manera que nunca había experimentado. Personas que apenas conocía se acercaban para felicitarme por mi valentía. Mujeres compartían conmigo sus propias historias de lucha y superación. Hombres me expresaban su admiración por mi dignidad y fortaleza. Uno de los empresarios más respetados de la ciudad, don Alberto Mendoza, sin relación familiar con mi esposo, a pesar del apellido, se acercó para hablar conmigo durante la cena. Señora Elena, me dijo con una sonrisa cálida. En mis 50 años de vida empresarial, nunca había escuchado un discurso tan poderoso y auténtico como el suyo esta noche. Ha demostrado un liderazgo y una integridad que muchos de nosotros deberíamos emular. Muchas gracias, don Alberto. Le respondí. Solo espero haber podido inspirar a alguien con mi experiencia. Oh, créame que lo ha hecho, continuó él. De hecho, me gustaría hacerle una propuesta de negocio. Mi empresa está buscando a alguien con su inteligencia financiera y su integridad personal para dirigir nuestro departamento de inversiones. ¿Estaría interesada en considerar esta oportunidad? No podía creer lo que estaba escuchando. En una sola noche, no solo había recuperado mi dignidad, sino que se me estaba presentando la oportunidad de comenzar una nueva carrera profesional independiente. Me encantaría conocer más detalles, le dije, sintiendo como mi futuro comenzaba a tomar forma frente a mis ojos. Perfecto, me respondió entregándome su tarjeta personal. Llámeme mañana y coordinamos una reunión. Creo que podríamos hacer grandes cosas juntos. Mientras la noche avanzaba, me di cuenta de algo extraordinario. Durante 25 años, había definido mi identidad a través de mi matrimonio con Ricardo. Era la esposa de la señora Mendoza, siempre en función de otra persona. Pero esa noche, por primera vez en décadas, las personas me veían y me valoraban por quien yo era como individuo. La gala continuó hasta altas horas de la madrugada. Hubo baile, conversaciones fascinantes y conexiones profesionales y personales que sabía que serían importantes en mi nueva vida. Me sentí como una mariposa que finalmente había salido de su capullo después de años de estar encerrada. Cuando finalmente regresé a casa, cerca de las 3 de la madrugada, encontré a Ricardo esperándome en la sala. Estaba sentado en el sofá, aún con el smoking puesto, pero completamente desarreglado. Su corbatín estaba deshecho, su camisa arrugada, y tenía una copa de whisky en la mano que claramente no era la primera de la noche. Elena, me dijo cuando me vio entrar y su voz sonaba quebrada. Desesperada. Tenemos que hablar. Ah, sí, le respondí con una calma que yo misma me sorprendía. ¿Ahora quieres hablar? Después de meses de mentiras, se levantó del sofá tambaleándose ligeramente. El alcohol había hecho efecto, pero más que embriagado, se veía derrotado. Por favor, déjame explicarte, me suplicó, lo que pasó esta noche. La forma en que me humillaste frente a toda la ciudad.
Yo te humillé, lo interrumpí, sintiéndose una rabia que había estado conteniendo durante horas. Yo te humillé, Ricardo. ¿No fui yo la que durante meses fue engañada y manipulada? ¿No fui yo la que fue bloqueada del evento más importante del año para que pudieras lucirte con tu amante? Elena, por favor, no es lo que piensas. No me digas lo que pienso. Le grité, y fue la primera vez en 25 años que le había gritado así. Encontré la invitación. Ricardo, te encontré la nota de amor de Sofía. Sé todo sobre su pequeña relación romántica. Vi cómo su rostro se desplomaba completamente. Ya no tenía cómo negar lo innegable. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté con voz firme. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con ella? Ricardo se dejó caer nuevamente en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. 6 meses, murmuró entre sus dedos, empezó como algo sin importancia, Elena. Solo conversaciones. Almuerzos de trabajo. Almuerzos de trabajo. Me burlé amargamente. ¿Y cuándo decidiste que querías presentarla públicamente como tu pareja? ¿Cuándo decidiste que 25 años de matrimonio no significaban nada? No fue así, protestó débilmente. Nunca quise lastimarte. Solo me sentía perdido, Elena. Me sentía como si mi vida hubiera pasado demasiado rápido, como si me hubiera perdido de algo. ¿Te habías perdido de algo? Le pregunté incrédula. ¿Te habías perdido de qué, Ricardo? ¿De tener una esposa que trabajó día y noche para apoyar tus sueños? ¿De tener a alguien que sacrificó sus propias ambiciones por las tuyas? ¿De tener una compañera que nunca te cuestionó, que nunca te juzgó, que siempre confió en ti? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero yo ya no sentía compasión por él. Sofía me hacía sentir joven otra vez, dijo patéticamente. Me hacía sentir como si tuviera 20 años. Como si todo fuera posible. ¿Y yo qué te hacía sentir, Ricardo? Le pregunté con una frialdad que yo misma no sabía que poseía. ¿Te hacía sentir viejo? ¿Te hacía sentir aburrido? ¿Te recordaba todas tus responsabilidades y compromisos? No, Elena, por favor no digas eso. Es exactamente lo que estoy diciendo, continué. Caminando por la sala, mientras él permanecía hundido en el sofá. Te cansaste de ser un adulto responsable. Te cansaste de ser un esposo comprometido. Te cansaste de mí. Eso no es cierto. Yo nunca me cansé de ti. Entonces, ¿por qué me mentiste? Le grité nuevamente. Si no te habías cansado de mí, ¿por qué no me dijiste la verdad? Si me respetabas, aunque fuera un poquito, ¿por qué no tuviste la decencia de pedirme el divorcio antes de empezar a verla a ella? Ricardo se levantó y trató de acercarse a mí. Pero yo retrocedí instintivamente. Porque tenía miedo, admitió finalmente. Tenía miedo de perderte. Tenía miedo de destruir todo lo que habíamos construido juntos. Pues ya lo destruiste, le dije con una amargura que me salía desde el alma. Lo destruiste en el momento en que decidiste que yo no era suficiente para ti. Lo destruiste en el momento en que elegiste mentirme en lugar de ser honesto conmigo. Nos quedamos en silencio por varios minutos. El peso de 25 años de matrimonio, de amor, de complicidad, de sueños compartidos, se sentía aplastante en esa sala. ¿Qué va a pasar ahora? Elena me preguntó con una voz que sonaba como la de un niño perdido. Ahora, le dije mirándolo directamente a los ojos. Vas a dormir en el cuarto de huéspedes. Mañana voy a buscar un abogado de divorcios. Y vas a cooperar con todo el proceso sin crear problemas. Elena, por favor, dame otra oportunidad. Me suplicó arrodillándose frente a mí. Puedo terminar con Sofía, puedo cambiar, podemos ir a terapia de pareja. No, le dije con una firmeza que me sorprendió. No va a haber terapia de pareja. Ricardo, no va a haber segunda oportunidad. Has demostrado que el respeto y la lealtad que yo te daba no significaban nada para ti. Has demostrado que podías mentirme a la cara durante meses sin ningún remordimiento. Pero yo te amo, Elena. A pesar de todo, yo te amo. No, le dije negando con la cabeza. Tú no me amas, Ricardo. Si me amaras, no me habrías traicionado. Si me amaras, no me habrías humillado. Si me amaras, habrías terminado conmigo antes de empezar con ella. Me dirigí hacia las escaleras para subir a nuestro dormitorio, que ahora sería solo mi dormitorio, pero me detuve en el primer escalón. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Ricardo? Le dije sin voltearme a mirarlo. No es que me hayas engañado, es que durante meses, mientras yo seguía siendo la esposa leal y dedicada, tú ya habías decidido que nuestro matrimonio no valía la pena salvarlo, y nunca me diste la oportunidad de saberlo. Subí las escaleras sin mirar atrás, dejándolo solo en la sala con su whisky y sus lamentos. Por primera vez en meses, pude dormir profundamente. Ya no tenía que preguntarme si Ricardo me estaba mintiendo. Ya no tenía que dudar de mi propia intuición. Ya no tenía que vivir en la incertidumbre. La verdad, por dolorosa que fuera, me había liberado. A la mañana siguiente, desperté más temprano que nunca.
No fue porque tuviera que prepararle el desayuno a Ricardo, ni porque tuviera que revisar su agenda, ni porque tuviera que ocuparme de ninguna de las 1000 tareas que había hecho durante 25 años para mantener nuestra vida funcionando perfectamente. Desperté temprano porque tenía mi propia agenda que atender. Mi primera llamada fue a la oficina de don Alberto Mendoza. Su secretaria me pasó inmediatamente con él y su voz sonaba tan entusiasta como la noche anterior. Señora Elena, me dijo calurosamente, qué gusto escuchar de usted tan temprano. Esperaba su llamada. Don Alberto, he estado pensando en su propuesta y me gustaría mucho conocer más detalles sobre la posición. Perfecto. ¿Qué le parece si almorzamos hoy? Puedo contarle todo sobre la empresa y sobre lo que esperamos de nuestro nuevo director de inversiones. Me encantaría, le respondí, sintiendo una emoción que no había experimentado en años. Era la emoción de comenzar algo completamente nuevo. Algo que sería únicamente mío. Mi segunda llamada fue al bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Pedí una cita con su especialista en derecho familiar para esa misma tarde. Señora Mendoza, me dijo la recepcionista, el doctor Ramírez puede recibirla a las 3 de la tarde. ¿Le parece bien? Perfecto, le confirmé. En menos de 24 horas había organizado mi nueva vida profesional y había iniciado el proceso para terminar legalmente con mi vida matrimonial. Mi tercera llamada fue a mi hermana Carmen, quien vivía en otra ciudad y había sido mi confidente más cercana durante toda la vida. Elena, me dijo apenas escuchó mi voz, ¿qué pasó? Suenas diferente. Carmen, le dije. Y por primera vez en la conversación, sentí que mi voz se quebraba un poco. Ricardo me engañó. Terminé con él anoche. El silencio del otro lado de la línea duró varios segundos. ¿Cómo estás, hermana?, me preguntó finalmente con una voz llena de preocupación y amor. Estoy bien, le dije. Y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Estoy dolida, estoy triste, pero estoy bien. Por primera vez en mucho tiempo. Estoy segura de haber tomado la decisión correcta. Le conté todos los detalles de los últimos días, desde el descubrimiento de la traición hasta mi discurso en la gala. Carmen me escuchó sin interrumpir y cuando terminé mi relato, su respuesta me llenó de orgullo. Elena, me dijo con una admiración que pude sentir a través del teléfono. Eres la mujer más valiente que conozco. Lo que hiciste anoche requirió una fuerza y una dignidad que no cualquiera tiene. No me sentí valiente en el momento, le confesé. Me sentí asustada, furiosa, traicionada. Pero actuaste con valentía a pesar del miedo, me corrigió. Eso es lo que define el verdadero coraje. Y estoy tan orgullosa de ti que no encuentro palabras para decírtelo. Cuando colgué con Carmen, sentí como si hubiera recuperado una parte de mí misma que había estado dormida durante años. Durante tanto tiempo había sido solo la esposa de Ricardo que había olvidado que también era la hermana de Carmen, la amiga de, la profesional independiente que podía ser. Alrededor del mediodía, mientras me preparaba para mi almuerzo con don Alberto, Ricardo apareció en la puerta de la habitación. Elena, me dijo tímidamente. Necesito que hablemos sobre los aspectos prácticos de lo que va a pasar. ¿Aspectos prácticos?, le pregunté mientras me ponía unos aretes que había comprado años atrás pero nunca había usado. Porque Ricardo pensaba que eran demasiado llamativos. Sí, la casa, la empresa, las propiedades. Todo eso. Me volteé para mirarlo directamente. Se veía terrible. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado. Y su ropa arrugada indicaba que probablemente había dormido en el sofá de la sala en lugar de ir al cuarto de huéspedes como le había dicho. Los aspectos prácticos. Le dije con una tranquilidad que contrastaba enormemente con su estado de agitación. Los va a manejar mi abogado con el tuyo. Yo no voy a discutir contigo sobre eso. ¿Tu abogado?, preguntó sorprendido. ¿Ya tienes abogado? Tengo cita esta tarde, le confirmé. Pensabas que me iba a quedar sentada llorando mientras tú decidías qué hacer con nuestras vidas. Vi una expresión de pánico cruzar por su rostro. Creo que realmente pensaba que yo iba a suplicarle, que iba a rogarle que me diera otra oportunidad, que iba a ser la esposa sumisa y controlable que había sido durante 25 años. Elena, esto no tiene que ser una guerra, me dijo nerviosamente. Tienes razón, le respondí terminando de arreglarme frente al espejo. No tiene que ser una guerra. Puede ser un proceso civilizado, donde ambos actuemos como adultos responsables y nos separemos con dignidad. ¿Entonces podemos hablar? Ya no hay nada de qué hablar. Ricardo, le dije recogiendo mi bolso. Hablamos anoche. Ahora es tiempo de actuar. ¿A dónde vas?, me preguntó cuando me dirigí hacia la puerta. Tengo un almuerzo de negocios. Le respondí sin detenerme. ¿Un almuerzo de negocios?, repitió incrédulo. ¿Qué clase de almuerzo de negocios? Me detuve en el marco de la puerta y lo miré una última vez. El tipo de almuerzo de negocios que construye futuros.
Ricardo, no el tipo que los destruye. Salí de la casa, dejándolo con la misma confusión y desorientación que yo había sentido durante meses cuando él me mentía sobre sus reuniones de trabajo. El almuerzo con don Alberto fue revelador en más formas de las que había esperado. Su empresa era aún más sólida y prestigiosa de lo que había imaginado. Y la posición que me estaba ofreciendo tenía un potencial de crecimiento que superaba cualquier expectativa que pudiera haber tenido. Señora Elena, me dijo mientras revisábamos los detalles del contrato. Quiero ser completamente transparente con usted, esta posición no es solo sobre su experiencia financiera. Aunque esa es obviamente importante, es sobre su integridad personal, su capacidad de liderazgo y la forma en que maneja las situaciones difíciles. ¿Se refiere a lo de anoche? Le pregunté directamente. Exactamente. Confirmó con una sonrisa. La forma en que manejó esa situación tan dolorosa, con tanta clase y dignidad, me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. Esas son las cualidades que buscamos en nuestros ejecutivos senior. Muchas gracias, don Alberto. Su confianza significa mucho para mí. La confianza es mutua. Me respondió. ¿Cuándo podría empezar? ¿Qué tan pronto necesita que empiece? Le pregunté con una sonrisa. ¿El lunes le parece bien? El lunes me parece perfecto. Salí de ese almuerzo, sintiendo como si hubiera despertado de un sueño de 25 años. Por primera vez, desde que era una joven adulta, iba a tener una carrera profesional independiente, un salario propio y la libertad de tomar mis propias decisiones sin tener que consultar con nadie. Mi cita con el abogado fue igualmente productiva. El doctor Ramírez era un hombre mayor con décadas de experiencia en casos de divorcio, y me inspiró confianza inmediatamente. Señora Mendoza, me dijo después de revisar toda la documentación que había traído. Usted ha hecho un trabajo excelente manteniendo registros financieros detallados durante todos estos años. Eso va a hacer que este proceso sea mucho más sencillo. ¿Cuánto tiempo podría tomar? Le pregunté. Eso depende de qué tan cooperativo sea su esposo. Me respondió honestamente, si acepta los términos que estamos proponiendo sin crear problemas. Podríamos tener todo resuelto en 3 o 4 meses. ¿Y si no coopera? Entonces podría tomar más tiempo, pero basándome en la documentación que usted tiene. Estoy seguro de que conseguiremos un arreglo muy favorable para usted. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a Ricardo esperándome nuevamente, pero esta vez se veía más calmado, más resignado. ¿Cómo te fue? Me preguntó con una voz que ya no tenía la desesperación de la noche anterior. Muy bien. Le respondí simplemente. Tengo trabajo nuevo y tengo abogado. Mañana él va a contactar al tuyo para iniciar el proceso formal. Ricardo asintió lentamente, como si finalmente hubiera aceptado que esto era real, que no era una amenaza vacía o un berrinche temporal. Elena, me dijo, después de varios minutos de silencio. Quiero que sepas que nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Lo sé, le respondí. Y era verdad. Pero las decisiones tienen consecuencias. Ricardo, y las mentiras tienen el precio más alto de todas. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Me preguntó con una vulnerabilidad que no había visto en él en años. Probablemente. Le dije después de pensarlo cuidadosamente. Algún día probablemente pueda perdonarte. Pero eso no significa que pueda confiar en ti otra vez. Y sin confianza, no puede haber matrimonio. Esa noche cené sola en la cocina por primera vez en 25 años. Ricardo había salido, probablemente a buscar consuelo con Sofía o con algún amigo. La casa se sentía extrañamente silenciosa, pero no incómoda. Se sentía pacífica, mientras lavaba mi plato único en lugar de la vajilla completa que había lavado cada noche durante décadas. Reflexioné sobre todo lo que había cambiado en solo 48 horas. 48 horas atrás, yo era Elena Mendoza, la esposa dedicada que vivía para apoyar los sueños de su marido. Ahora era Elena Mendoza, la directora de inversiones que había recuperado su independencia y su dignidad. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de cambios. Ricardo se mudó a un apartamento, llevándose solo su ropa y algunos objetos personales. No hubo peleas dramáticas ni discusiones amargas. Simplemente se fue, como si hubiera estado esperando durante años el momento correcto para hacerlo. Mi nuevo trabajo superó todas mis expectativas. La empresa de don Alberto tenía un ambiente profesional estimulante, lleno de desafíos intelectuales que me hacían sentir viva de una manera que había olvidado que era posible. Mis colegas me respetaban por mis ideas y mi experiencia, no por ser la señora de alguien, mis tardes libres que durante 25 años había dedicado a limpiar la casa, preparar cenas elaboradas y esperar a que Ricardo llegara del trabajo. Ahora las usaba para explorar intereses que había abandonado décadas atrás. Volví a pintar.
algo que había amado en mi juventud pero que había dejado porque no era práctico. Me inscribí en clases de cocina gourmet, no para ser mejor esposa, sino para mi propio disfrute. Empecé a leer novelas otra vez, libros que elegía yo. No los manuales de negocios que Ricardo me pedía que revisara para darle mis opiniones. Pero quizás el cambio más significativo fue en mis relaciones sociales. Durante todos esos años, nuestros amigos habían sido principalmente los amigos de Ricardo, parejas que conocíamos a través de sus conexiones de trabajo. Cuando nos separamos, muchos de ellos simplemente desaparecieron de mi vida, incómodos con la situación. Sin embargo, nuevas amistades comenzaron a florecer, mujeres del trabajo, vecinas con las que nunca había tenido tiempo de conversar profundamente. Incluso algunas de las señoras que había conocido en la gala y que se habían sentido inspiradas por mi discurso. Una de estas nuevas amigas era Patricia, una mujer divorciada de mi edad que trabajaba en el departamento de marketing de la empresa. Un día, durante el almuerzo, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Elena, me dijo con curiosidad genuina, ¿extrañas el matrimonio? Era una pregunta compleja que requería una respuesta honesta. Extraño la compañía. Le dije después de pensarlo, extraño tener a alguien con quien compartir las pequeñas cosas del día a día. Extraño la sensación de tener un compañero de vida. Pero, me preguntó, percibiendo que había más. Pero no extraño la mentira, continué. No extraño la sensación constante de que algo no estaba bien. No extraño caminar en cáscaras de huevo para mantener la paz. No extraño sacrificar mis propios deseos sin siquiera darme cuenta de que lo estaba haciendo. ¿Y qué hay de Ricardo específicamente? ¿Lo extrañas a él? Extraño al hombre que pensé que era, le respondí con honestidad. Pero ese hombre, tal como yo lo conocía, nunca existió realmente. Era una versión editada de la realidad, diseñada para mantenerme contenta y controlada. Patricia sintió con comprensión. Ella había pasado por su propio divorcio difícil años atrás. ¿Sabes qué es lo más extraño? Le dije. A veces me siento culpable por estar tan bien. Como si debiera estar más devastada, más destrozada por el fin de mi matrimonio. ¿Pero no lo estás? No, admití. Estoy dolida, estoy decepcionada. Estoy furiosa por las mentiras. Pero no estoy destrozada. Me siento liberada. Eso no es extraño, Elena, me dijo Patricia con una sonrisa sabia. Eso significa que tomaste la decisión correcta, 3 meses después del divorcio. Algo inesperado sucedió. Ricardo me llamó y pidió si podíamos encontrarnos para hablar. Su voz sonaba diferente, más madura, menos defensiva. Decidí encontrarme con él en un café neutral. No en lugares que tuvieran memorias de nuestro matrimonio. Cuando llegué, ya estaba ahí esperándome. Se veía mejor de lo que había estado en nuestros últimos encuentros. Más delgado, quizás, pero también más tranquilo. Gracias por aceptar verme, me dijo cuando me senté frente a él. ¿De qué querías hablar, Ricardo? Quiero pedirte disculpas, me dijo directamente, no las disculpas patéticas que te dije la noche que me descubriste, sino una disculpa real, de alguien que finalmente entiende el daño que causó. Lo miré con curiosidad. Había algo diferente en su manera de hablar, en su postura, en su expresión. ¿Qué pasó con Sofía?, le pregunté. Ricardo suspiró profundamente antes de responder. Terminamos hace un mes, me dijo. Resultó que lo que ella realmente quería era el estatus y el dinero que pensaba que yo tenía. Cuando se dio cuenta de que el divorcio significaba que iba a tener mucho menos de lo que había calculado, perdió el interés muy rápidamente. Lo siento, le dije, y me sorprendió darme cuenta de que lo decía en serio. No lo sientes, me respondió con una sonrisa triste. No debería sentirlo. Yo me metí en esa situación con los ojos abiertos. Entonces, ¿por qué querías verme? Porque he pasado estos meses en terapia, me dijo, sorprendiéndome completamente. He llegado a entender cosas sobre mí mismo que nunca había querido reconocer. ¿Qué tipo de cosas? Que tenía miedo de envejecer, que tenía miedo de que mi mejor época ya hubiera pasado, que en lugar de hablar contigo sobre estos miedos, decidí esconderme en una fantasía con alguien más joven que me hacía sentir como si pudiera detener el tiempo. Era la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Continuó. Que te traté como si fueras mi empleada en lugar de mi compañera. Que tomé tu apoyo, tu lealtad, tu inteligencia y tu amor como algo que me debías en lugar de algo que elegías darme cada día. ¿Y qué esperas que haga yo con esa información?, le pregunté. Nada, me respondió inmediatamente. No estoy aquí para pedirte que me perdones o que consideremos reconciliarnos, o cualquier cosa que me beneficie a mí. Estoy aquí porque merecías escuchar una disculpa real. Porque merecías saber que, finalmente entiendo lo que perdí cuando te perdí a ti. Nos quedamos en
Silencio por varios minutos, bebiendo nuestros cafés y procesando el peso de esa conversación. Elena, me dijo finalmente, ¿eres feliz ahora? Sí, le respondí sin dudarlo, por primera vez en muchos años, soy realmente feliz. Me alegra escuchar eso, me dijo. Y pude ver que, lo decía en serio. Te lo merecías desde hace mucho tiempo. Cuando salimos del café y nos despedimos en la calle, sentí como si finalmente hubiera cerrado un capítulo de mi vida de la manera correcta. Sin rencor, sin amargura, pero también sin ilusiones falsas sobre lo que había sido nuestro matrimonio. Hoy, un año después de esa noche en la gala, puedo decir con certeza que fue la noche que cambió mi vida para siempre, no solo porque terminé mi matrimonio, sino porque redescubrí quién era yo como persona independiente. Mi carrera profesional ha florecido de maneras que nunca imaginé. He sido promovida 2 veces en la empresa de Don Alberto. Y ahora dirijo un equipo de jóvenes analistas financieros brillantes que me respetan por mis conocimientos y mi liderazgo. He viajado por trabajo a países que siempre quise conocer pero que nunca había visitado porque Ricardo no estaba interesado en explorar el mundo. He tomado decisiones financieras importantes que han resultado en ganancias significativas para la empresa y para mi propio futuro. Pero más importante que todo eso, he recuperado mi autoestima, mi independencia y mi capacidad de confiar en mi propia intuición. ¿He conocido a alguien nuevo? Esa es la pregunta que todos mis amigos me hacen constantemente. Y la respuesta es que sí, he conocido a alguien nuevo. Me he conocido a mí misma otra vez, por supuesto. No descarto la posibilidad de una nueva relación en el futuro. Pero si sucede, será con alguien que me valore por quien soy, no por lo que puedo hacer por él. Será con alguien que vea la honestidad como la base fundamental de cualquier relación sería. Será con alguien que entienda que el verdadero amor no controla ni manipula, sino que libera y empodera. Mi historia no es solo sobre el fin de un matrimonio, es sobre el comienzo de una nueva vida. Es sobre la importancia de mantener nuestra dignidad, sin importar cuán dolorosa sea la situación. Es sobre reconocer que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A todas las mujeres que están escuchando esta historia y que tal vez se sienten identificadas con alguna parte de mi experiencia, quiero decirles algo muy importante: ustedes tienen más poder del que creen. Tienen más opciones de las que pueden ver desde donde están paradas ahora. Y merecen ser amadas, respetadas y valoradas por exactamente quienes son. La noche de la gala, cuando subí a ese escenario y conté mi verdad frente a toda esa gente, no lo hice por venganza. Lo hice por dignidad. Lo hice para demostrarme a mí misma que tenía la fuerza para defenderme. Lo hice porque después de 25 años de silenciar mi voz para mantener la paz, finalmente estaba lista para que mi voz fuera escuchada. Y lo más hermoso de todo es que esa voz, mi voz auténtica, resultó ser mucho más poderosa de lo que jamás había imaginado. No solo cambió mi propia vida, sino que inspiró a otras mujeres a examinar sus propias situaciones, a valorar su propio poder y, en algunos casos, a tomar las decisiones difíciles pero necesarias para su propia felicidad. Esa es la verdadera victoria. No humillar a quien me lastimó, sino encontrar la fuerza para construir algo mejor de las cenizas de lo que se destruyó. Porque al final del día, la mejor venganza no es hacer sufrir a quien nos hizo daño. La mejor venganza es vivir tan bien, tan plenamente, tan auténticamente, que su traición se convierta en el regalo más grande que pudieron habernos dado, la oportunidad de descubrir quiénes somos realmente cuando nadie más está definiéndonos. Y ahora, cada mañana, cuando me despierto en mi propia cama, en mi propia casa, para ir a mi propio trabajo, para vivir mi propia vida construida con mis propias decisiones, sonrío recordando las palabras que dije esa noche en la gala. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, porque resulta que tenía razón. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, tu independencia y tu derecho a ser feliz en tus propios términos. Esta es mi historia, esta es mi confesión, y esta es mi invitación para todas ustedes. Nunca permitan que nadie les diga que no valen lo suficiente para ser amadas con honestidad, con respeto y con la lealtad que ustedes mismas están dispuestas a dar, porque todas lo merecen, y todas tienen la fuerza para reclamarlo, aunque en este momento no puedan verlo. Gracias por escucharme, gracias por permitirme compartir con ustedes la noche que cambió todo para mí, y gracias por recordarme, a través de sus comentarios y sus mensajes, que mi historia no es solo mía. Es la historia de muchas mujeres valientes que han decidido que merecen algo mejor. Sí, mi experiencia les ha dado, aunque sea un poquito de fuerza para enfrentar su propia situación. Entonces cada lágrima, cada momento de dolor, cada instante de incertidumbre que viví durante esos meses difíciles habrá valido la pena. Porque esa es la magia de compartir nuestras historias. Se convierten en faros de luz para otras personas que están navegando en sus propias tormentas. Recuerden siempre, ustedes son más fuertes de
lo que creen, más valiosas de lo que les han hecho creer y merecen ser amadas exactamente como son. Hasta la próxima historia, mis queridas oyentes. Cuídense mucho. Y nunca olviden que su voz también merece ser escuchada.